La Guerra Fría, coexistencia pacífica, la Revolución Húngara. La Revolución Húngara de 1956 fue un movimiento revolucionario repentino que llevó a todo el país contra el gobierno de la República Popular de Hungría y sus políticas impuestas desde la Unión Soviética, que duró 18 días desde el 23 de octubre. Desde el discurso secreto de crítica a los excesos de Stalin realizado por Nikita Khrushchev, el pueblo húngaro había solicitado continuamente la libertad necesaria para elegir su propio sistema político alejado del comunismo. Así, surgieron por toda Hungría movimientos que demandaban que se pusiera fin a las actividades de la policía secreta. La revuelta comenzó como una protesta estudiantil que atrajo a miles de personas a una marcha hacia el edificio del Parlamento húngaro. Cuando los manifestantes en las calles exigieron la liberación de la delegación, la Policía de Seguridad de Estado, llamada ABH por sus iniciales en húngaro, abrió fuego desde el interior del edificio. Algunos soldados soviéticos dispararon a la ABH porque pensaron que estaban siendo objeto de un ataque. Algunos manifestantes contestaron los disparos con las armas tomadas de la ABH o brindadas por los soldados húngaros que se unieron al levantamiento. Imre Nagy siguió negociando con los emisarios moscovitas. Fruto de ello es que el ejército soviético se retiró y el día 28 se formó oficialmente el gobierno de Nagy. El 30 de octubre, este gobierno aceptó los consejos de los trabajadores en las empresas, es decir, que éstas sean gobernadas por la clase trabajadora. También anunció públicamente que se proponía llevar negociaciones directas con la Unión Soviética para tener unas auténticas relaciones de amistad fundadas en el principio de igualdad y de respeto a la independencia nacional. El nuevo gobierno, encabezado por Nagy, disolvió formalmente la ABH, declaró su intención de retirarse del Pacto de Varsovia y prometió restablecer las elecciones libres. Para finales del mes, los combates casi habían cesado y comenzó una sensación de normalidad. Miles se organizaron en milicias para combatir a la ABH y a las tropas soviéticas comunistas, prosoviéticos y miembros de la ABH fueron a menudo ejecutados o encarcelados, a la vez que antiguos prisioneros políticos fueron liberados y armados. Consejos improvisados arrebataron el control municipal del Partido Comunista Húngaro y exigieron cambios políticos. La noticia se difundió rápidamente y llevó al estallido de desórdenes y violencia en la capital. La revolución se expandió rápidamente por toda Hungría y el gobierno de András Hegedus fue derrocado. Los acontecimientos suceden el 25 de octubre. Las tropas soviéticas de ocupación recuperaron el edificio de la radio, mientras otras se apostaban frente al Parlamento. Los avos hicieron el clásico papel de provocadores, disparando desde el Ministerio del Interior, que está enfrente del Parlamento, en dos direcciones, a la multitud y a los soldados soviéticos. En la balacera que se arma a continuación, el pueblo húngaro pone los muertos. Alrededor de 300 cadáveres siembran la plaza. Esta matanza incrementa la lucha, extiende la huelga general y asusa la represión popular. Así, no extrañaba que se den linchamientos de avos en Budapest y que en ocasiones sus cadáveres sean colgados por los tobillos y que desde la muchedumbre se les escupa e, inclusive, que se apaguen en sus cuerpos las colillas de los cigarros. También en Monzón Macharova se ajusticiaba a los avos porque estos previamente habían disparado una manifestación asesinando a unas 100 personas, entre ellas niños y mujeres, dejando heridas a otros 200. Esto llevó al levantamiento armado y al ajuste de cuentas con los avos asesinos. János Kadar anuncia la creación del nuevo partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas Húngaros, y afirma que solo podrán ser miembros de él los que no tengan ninguna responsabilidad en los crímenes del pasado. Al mismo tiempo, por la geografía húngara, se fueron consolidando los consejos, parlamentos directos de la clase trabajadora, de los estudiantes y de los soldados, como fue el caso del Consejo de Miskolc, de Győr, de Sopron, de Magyaróvár, entre otros. La prensa libre fluía como el agua. Los trabajadores de las imprentas solo se negaban a imprimir el periódico Virradat porque era de orientación fascista. Ante estos hechos e intenciones, el día 31, Imre Nagy le dice a la multitud congregada frente al Parlamento: amigos míos, la revolución ha salido victoriosa. Parece que todo va sobre ruedas, que un gobierno soberano, las elecciones libres y el control de la economía por los propios trabajadores es el horizonte. En la madrugada del 3 al 4 de noviembre, el ejército soviético invadió por segunda vez Hungría. Fue la definitiva. Imre Nagy se refugió en la embajada de Yugoslavia y salió con la promesa de que su vida sería respetada. Pero lo detuvieron, lo juzgaron y lo fusilaron el 16 de junio de 1958. El mismo día que se fusiló a Palma Leter y un día después del fusilamiento de Miklos Himes, editor del periódico 23 de octubre y fundador del movimiento democrático húngaro por la independencia. Cuando los estalinistas juzgaron a Nagy, este declaró:
He intentado 2 veces salvar el honor de la palabra socialismo en la cuenca del Danubio. La primera me vi impedido por Rákosi, la segunda por el ejército soviético. Estoy seguro que la historia condenará a mis asesinos. Entre el 10 de noviembre y el 19 de diciembre, los consejos obreros negociaron directamente con los ocupantes soviéticos. Si bien lograron algunas liberaciones de prisioneros, no lograron un retiro soviético. Miles de húngaros fueron arrestados, encarcelados y deportados a la Unión Soviética, muchos de ellos sin evidencia. Aproximadamente 200.000 húngaros huyeron del país. Unos 26.000 fueron sometidos a juicio en el gobierno de Kadar y de ellos 13.000 fueron encarcelados. El ex canciller húngaro Czeslaw Székely calculó en 350 el número de ejecuciones. Tanto la resistencia armada esporádica como las huelgas convocadas por los consejos obreros continuaron hasta mediados de 1957, causando una sustancial interrupción económica. Con la mayor parte de Budapest bajo control soviético, para el 8 de noviembre, Kadar se convirtió en el primer ministro de gobierno revolucionario obrero campesino y en secretario general del Partido Comunista Húngaro. Pocos húngaros se unieron al partido reorganizado, habiendo sido su cúpula purgada bajo la supervisión del Presidium soviético dirigido por Georgi Malenkov y Mijaíl Suslov. Aunque la membresía del partido disminuyó de 800.000 antes de la revolución a 100.000 para diciembre de 1956, Kadar incrementó constantemente su control sobre Hungría y neutralizó a los disidentes. El nuevo gobierno esperaba recibir apoyo al adoptar principios populares de autodeterminación húngara, expresados durante la revuelta, pero las tropas soviéticas permanecieron. Después de 1956, la Unión Soviética purgó severamente el ejército húngaro y volvió a instituir la adoctrinación política en las unidades que quedaron. En mayo de 1957, la Unión Soviética incrementó sus tropas en Hungría y, por un tratado, Hungría aceptó la presencia soviética de manera permanente, por lo menos hasta que se acabó en el año 1991, poco antes de la caída de la Unión Soviética.